buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a los organizadores por esta oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy sobre un tema que pues a lo mejor a veces no estamos muy conscientes. Afortunadamente cada vez hay más conciencia de otros recursos naturales de los cuales tenemos que tener mucha conciencia constante. El agua, los suelos, ya escuchamos hace un rato de recursos naturales como aquellos que incluso nos permiten producir alimentos o en este caso bebidas que a algunos de nosotros nos gustan. Pero el tema del aire, pese a que es un tema tan importante porque todos respiramos, a lo mejor algunos podemos acceder a agua embotellada, a lo mejor podemos movernos o incluso adquirir productos que tengan ciertas características. El aire nos limita un poco porque si bien podemos vivir en un lugar en donde la calidad del aire es mejor que en otro, pues finalmente el aire no tiene fronteras, tenemos una sola atmósfera en este planeta y tarde o temprano los contaminantes que se emiten en un sitio son transportados, sufren transformaciones y pueden ser depositados en un lugar incluso muy lejano a donde fueron emitidos. Los contaminantes no se destruyen, se van a transformar y van a tener o van a sufrir algunos procesos que pueden terminar en el agua de lluvia, en forma de polvo y terminar incluso en suelos o cuerpos de agua. ¿Pueden poner la primera? Bueno, la idea de platicarles hoy es el aire. En efecto, es un recurso natural en el cual, como dije, no nos podemos escapar. A lo mejor ahorita, si yo les preguntara a ustedes cómo creen que es la calidad del aire del lugar en donde nos encontramos, ustedes me podrán decir no muy buena, quizá no. Y eso está en función de qué contaminantes o cuál es la concentración de algunos elementos que están presentes en el aire. Y sin ser muy técnica, y aquí sí me van a tener que ayudar, si me sigo muy técnico y algunos de ustedes de plano me hacen una cara y yo creo que así ya puedo entenderlo. ¿Por qué? Porque quienes trabajamos en temas técnicos de pronto sí nos emocionamos, sí asumimos que muchos de ustedes tienen estos conocimientos y seguro los tienen porque todos ustedes aquí pues pasaron por secundaria y preparatoria, la mayoría, y esos temas sí los vieron. Lo que pasa es que a lo mejor no se acuerdan o no los vieron relacionados con algo tan importante como cuál es la composición del aire que respiramos. Entonces, cuando hablamos de este tema, por ejemplo, en cuál es la calidad del aire en este lugar en donde estamos, pues yo casi les podría decir que seguramente tenemos una concentración alta de monóxido de carbono y de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque estamos respirando, porque no hay a lo mejor una ventilación ideal o estamos recurriendo a ventilación externa, ¿no? Entonces, pero cada vez, lo que sí les puedo decir es que cada vez no solo somos conscientes del aire que respiramos, ambiente, sino el aire de interiores. Y en algunos países y ciudades donde ya pasaron el tema o ya lograron mejorar la calidad del aire ambiente, entonces están enfocados al aire de interiores. Aquí yo creo que tenemos una gran oportunidad de seguir pensando en el aire ambiente y enfocarnos también y ser conscientes del aire que respiramos, porque el aire que respiramos afuera o el aire que respiramos en un sitio como en el que estamos ahorita, pues es el resultado de muchos procesos y de muchas emisiones y resultado de todo lo que estamos hasta lo que nos pusimos esta mañana de perfume, el desodorante o los materiales de los que están compuestos todos los muebles que estamos componiendo. Pero bueno, si me hacen favor de la siguiente. El contexto que les voy a hablar, yo trabajo en la Ciudad de México, soy directora general de gestión de la calidad del aire y mi función principal es implementar acciones, políticas públicas para mejorar la calidad del aire. Como anécdota, hace unos días, uno de mis hijos me dijo, oye, venía por el segundo piso y de repente vi todo el aire y dije, wow, mi mamá tiene que empezar a hacer muchas de estas cosas como para mejorar la calidad del aire. Y la verdad es que suena una anécdota como muy simple, pero claro, el reto y el trabajo me siento muy honrada por estar haciendo lo que estoy haciendo, pero el reto realmente es grande.
porque como dije en un inicio, es un tema que nos compete a todos y es un tema que en la Ciudad de México, afortunadamente, todos los quienes vivimos aquí ya tenemos muy consciente y lo tenemos muy claro, que la calidad del aire es importante. Desafortunadamente en otras ciudades de México todavía el tema de calidad del aire no está como en una de sus prioridades, y lo que van a ver ustedes ahorita, y espero que les quede como la inquietud, es cómo es la calidad del aire en otras ciudades en donde el tema de calidad del aire todavía no llega a ser prioritario. Y lo que les puedo decirles desafortunadamente es que mientras más información hay sobre calidad del aire en ciudades en el mundo, nos damos cuenta que algunas ciudades no han mejorado, que incluso tienen serios problemas, y ustedes verán cómo a lo mejor algunas ciudades están peor incluso de lo que estuvo la Ciudad de México hace unos 20 o 30 años. Entonces el contexto es importante. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es una ciudad que está, porque tenemos unos 8.8 millones de habitantes, pero la zona metropolitana es muy difícil a veces saber dónde estamos. Si ya pasamos la Ciudad de México, estamos en municipios conurbados. Quienes vivimos en la zona metropolitana ya no somos tan conscientes. Hablamos de la zona metropolitana del Valle de México, pero son dos jurisdicciones, son municipios conurbados, son ahora alcaldías, y son dos sistemas diferentes, son dos jurisdicciones, la Ciudad de México y los municipios que conforman el Estado de México, y luego tenemos fuentes que no son controladas ni por la Ciudad de México ni por el Estado de México, sino son fuentes que se controlan, que tienen que regirse a normatividad y ser vigiladas por el gobierno federal. Entonces, si complicamos todavía más, no solamente tenemos en la zona metropolitana del Valle de México, que es el mapa que tienen ahí, que se ve poquito, pero tenemos 21 millones de habitantes en la zona metropolitana. En la Ciudad de México tenemos 8.8 millones, pero de esos hay 5.8 millones de habitantes, de hogares. Tenemos un total aproximado registrado de 5 millones de vehículos, de los cuales 2 aproximadamente están registrados en la Ciudad de México. Y pues bueno, yo lo que voy a enfocarme ahorita es a la Ciudad de México, pero es a veces muy difícil hablar de un contexto de una zona metropolitana tan grande como la que vivimos, pero sí en términos de competencia, pues lo que yo les voy a platicar hoy es con respecto a la Ciudad de México. Yo lancé una pregunta en el foro que antecedió a unos días, es ¿tú qué estás haciendo para mejorar la calidad del aire? A lo mejor después hacemos una ronda o se los dejo de tarea. Yo lo que les voy a platicar es qué estoy haciendo desde mi punto de vista profesional, desde las N horas que estoy trabajando, pero yo creo que sí es importante que independientemente de las actividades profesionales que hagamos, sí nos hagamos esa pregunta. ¿Realmente estoy haciendo algo para mejorar el aire que respiro? El contexto es importante porque tenemos todavía muchísimas industrias que están reguladas, como dije, por jurisdicción local, algunas incluso por municipios o por las alcaldías ahora, y otras son totalmente de orden federal. Tenemos muchísimos comercios y servicios y nos movemos muchísimo. Hay un reporte de la encuesta de movilidad que acaban de publicar, les invito a revisarla, en la zona metropolitana, es impresionante. Independientemente de dónde vivamos, nos movemos mucho. Entonces, como ese es el contexto. La siguiente, por favor. ¿Por qué? A lo mejor a algunos de ustedes no les resultan familiares algunas de estas imágenes, pero lo que quise poner es algunas imágenes de lo que fue la Ciudad de México, la zona metropolitana, pues hace 20 o 30 años. Justo hace unos momentos estaba platicando con el director de su facultad, me platicaba una anécdota muy interesante, que a él le tocó en los 90s implementar varias de las acciones del programa de contingencias, y pues veo gente muy joven, a lo mejor no les tocó, pero escuché hace poquito que uno de los que en ese entonces fue niño, ahora es un experto en calidad del aire, y a él sí le tocó no salir a recreo en la época de los 90s, en donde se empezó a conocer la calidad del aire porque había sistemas de monitoreo, y nos empezamos a dar cuenta que la calidad del aire que estábamos respirando era muy, muy mala, y empezaron a haber diferentes acciones o programas o políticas públicas, y una de ellas era cuando se llegaba a ciertos niveles se declaraba una contingencia, y entre muchas de las acciones a los niños no los dejaban salir a recreo. En los últimos años, hace 2 años, ustedes recordarán que hubo una contingencia, y fue otra vez un poco difícil. Los niños no sabían, los papás incluso de esos niños no se acordaban que los niños en efecto a ciertas horas no deberían estar haciendo ejercicio, pero creo que también ese es un ejemplo de que a lo largo de los años no solo fue mejorando la calidad del aire, sino que también nos fuimos olvidando que era un problema, ¿no?
la imagen que está en el centro, y a lo mejor de verdad a los más jóvenes, creo que aquí hay muchos, no se acordarán que en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, en la delegación de Azcapotzalco, había una refinería que operaba. O sea, ahorita van y es un parque, bueno, lo que quedó del parque, y hay pero esa refinería operaba, esa refinería producía combustibles, y si alguno de ustedes ha ido a una de las refinerías que tenemos en el país, pues imagínense que eso estaba dentro de la zona metropolitana del Valle de México. Y ahorita les platico un poco también de por qué tenemos que tener cuidado en la zona metropolitana del Valle de México, no solo porque somos muchos, no solo porque viajamos muchos a esta zona, no solo porque consumimos mucho combustible, por nos movemos, porque hay muchos vehículos, sino porque además la zona metropolitana del Valle de México tiene ciertas características. En términos de latitud, estamos en una latitud en donde todavía tenemos una alta radiación solar. Estamos en una altitud a 2.200 metros sobre el nivel del mar, en donde esta zona recibe una gran cantidad de energía gran parte del año. Y además estamos rodeados de montañas. Y además tenemos ciertos patrones de viento. ¿Por qué creen que esto es importante? Porque imagínense, muchas veces hacen la similitud de la olla de la zona metropolitana del Valle de México, pues imagínense, la pusieron hacia arriba, los procesos de combustión son todavía más complicados porque la cantidad de oxígeno a esta altura es menor que la que tiene a nivel del mar. Otro es que están rodeados de montañas, entonces los contaminantes que se emitieron, que se transportaron, no necesariamente se transportan porque hay una barrera física. Entonces, cualquier contaminante que se emite en esta zona, con esta cantidad de energía, lo que hace es que se producen muchas o se facilitan muchas reacciones químicas. Los contaminantes que emitimos, al tener esta energía y al estar en contacto con otros contaminantes, es como si tuviéramos la perfecta reacción química. Se producen muchos, muy rápido estos contaminantes. Entonces tenemos todos estos problemas, todo lo que emitimos aquí sí lo vemos, y si un día no hubo dispersión de contaminantes, al otro día respiramos lo que emitimos el día de ayer. La mayor parte de las ciudades, lo que emitieron ese día, se fue a algún lado, eso se los puedo asegurar, y terminó depositado o terminó transformado en otros lados, tan lejos, a lo mejor hasta el Polo Norte, o tan lejos como en una ciudad lejana. Aquellas emisiones de China pueden verse después de ciertas horas o días en la costa oeste de los Estados Unidos, si tienes una medición. Aquellas emisiones del desierto del Gobi pueden verse unos días después en alguna ciudad del Caribe. Es decir, los contaminantes se transforman y se transportan también, más bien se transportan y en el proceso se transportan. La siguiente, por favor. Bueno, esa es otra, y esa a lo mejor sí, todos incluso, los que están aquí, porque hace 2 años, esto lo vimos en prensa. Hace 2 años se habló de una crisis de la calidad del aire en la zona metropolitana. Cada día había una nota, incluso de primera plana. Y la pregunta es, ¿por qué pasó esto? Si la primera imagen que les presenté era de los 90s, 2016, pues no que íbamos mejor, no que estábamos mejorando la calidad del aire. La siguiente, por favor. La siguiente, ahorita me regreso a esa. La siguiente otra vez. La siguiente, y me vuelvo a regresar. Y la pregunta que les haría es, ¿ustedes creen que ha mejorado o no la calidad del aire? Pues a lo mejor, a menos que tengan más de 30 años, podrían comparar cómo respiraba yo cuando era niño, cómo respiraba yo cuando soy. Yo tengo 50 y sí me acuerdo cómo era la calidad del aire de niña. Y sí me acuerdo en la época de los 90s cómo era la calidad del aire. Pero esta es otra manera de verlo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en la Ciudad de México tenemos una red de monitoreo. Ahorita tenemos 34 puntos distribuidos en delegaciones o municipios de la zona conurbada, un equipo de monitoreo que está midiendo minuto a minuto, toma una muestra de aire ambiente y la pasa por diferentes equipos analíticos con los cuales podemos conocer la concentración de monóxido de carbono, óxido de azufre, dióxidos de nitrógeno, ozono, partículas finas, partículas grandes, y gracias a tener esos datos cada minuto se puede saber en 1 hora cuál fue el promedio de estos contaminantes, y luego lo traducimos a un índice de calidad del aire, que es un poco complejo, pero si yo les hablo ahorita que la concentración ahorita de ozono es de 90 partes por billón, pues ustedes me van a decir, ¿y eso es mucho, es poco, o qué es? Pero si yo les digo que la calidad del aire en este momento es regular, eso querría decir que la concentración que están midiéndose en estos equipos equivale a lo que los expertos en salud consideran como una calidad del aire regular o mala, ¿no?
Entonces, lo que tienen ustedes en estos, le llamamos unos mosaicos, que están construidos a partir de todos los datos que se han generado en el sistema de monitoreo desde 1900, desde los 90. No lo van a ver, pero el primero es el mosaico de ozono. Me parece que la siguiente es solamente de ozono. Si le dan una siguiente, por favor. No, la anterior entonces. Cada cuadrito es la concentración representada con un color, la concentración más alta que se midió ese día. El renglón de hasta arriba es 1990, el renglón de hasta abajo es 2018 y cada cuadrito es un día. Entonces, en efecto, ahorita que platicaba, en los 90s, cuando había una contingencia, imagínense nada más que el primer renglón es 90, es como el cuarto renglón es 94, el color morado es lo que hoy en día denominamos como fase 2 de contingencia. Si llegamos a eso, tenemos acciones. La fase 2 es la que se vio hace 2 años, en 2016 por 1 hora, se registró el nivel de ozono por 1 hora, que equivale a que ese día se pintó de morado. Y si ustedes hicieran un zoom, podrían ver en el antepenúltimo renglón, que ahí hay un cuadrito morado y ese es el día que registramos hace 2 años. Pero aquellos que nacieron en el 90, 91, 92, 93, o que respiramos el aire en esos años, tuvieron por lo menos 270 días en donde el cuadrito, o sea, donde se hubiese declarado una contingencia fase 2 y en algunos casos solamente fase 1. Es decir, lo que se vio hace 2 años se hubiera visto no solo por 1 hora, un día, sino se hubiese visto casi todo el año. ¿Por qué no teníamos esos niveles de contingencia? Pues porque apenas se estaba conociendo y otro es que hubiéramos detenido la ciudad. Entonces, poco a poco los niveles se han hecho más estrictos y hace 2 años justamente cambiaron las normas de calidad del aire y entonces determinamos que una concentración menor a 95 partes por billón ya considerábamos mala la calidad del aire, cuando antes era 110, por ejemplo. Y en lugar de esperar a que llegara la concentración a 180 partes por billón, ahora declaró la contingencia a 155. 155 es mucho más de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son 80. Entonces, estamos arriba, pero ¿qué entonces qué haríamos? ¿Detonamos arriba de 80? Esa es una decisión que tanto los diferentes sectores de la sociedad tienen que definir y, por supuesto, el gobierno, en bien y en cuidado del bien público, tienen que implementar. Y algunas de estas medidas pues, pueden ser no populares, pueden incluso afectar. Imagínense qué hubiese pasado si en los 90 hubiéramos tenido 320 días en donde no se podía circular, en donde no podían ir a la escuela, en donde... Ahora, ¿qué pasó por haber expuesto a la gente a esos niveles? Eso sería interesante ver. El siguiente, por favor. Bueno, lo que sí sabemos con estos datos, que es una manera de representar los mosaicos, les invito, está en la página de la SEDEMA, lo que sí sabemos es que no solamente ese contaminante tuvo reducciones, el ozono todavía es un problema, no llegamos a los niveles que tenemos que tener. Si vieron los cuadritos de hasta abajo, están en amarillo, quisiéramos tenerlos en amarillo o en verde y no tener más anaranjados, sino tener rojos. Pero lo que sí vemos, estas son gráficas que muestran cómo desde 1990 hasta ahorita, con datos medidos en concentración de la atmósfera, cómo se redujo la concentración de estos contaminantes. Uno de los más importantes, por ejemplo, era monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un compuesto que es emitido en procesos de combustión incompleta y nos tiene que preocupar porque una vez que lo respiramos, compite con el oxígeno para pegarse a la hemoglobina y entonces ser transportado en todo nuestro cuerpo y poder tener la oxigenación que necesitamos. Si el monóxido se pega primero a la hemoglobina que el oxígeno, pues entonces lo que tenemos es, nos asfixiamos. Pero cada uno de los contaminantes tiene un impacto. Y ahí si nos regresamos, por favor, 2 o 3 láminas antes. Yo les diría que sí, ya no los trataría de convencer, y más bien hay suficiente evidencia científica de que el estar expuesto a una serie de contaminantes, y en particular ciertos contaminantes por cierto tiempo, a cierta concentración, tiene impactos en la salud. Dependiendo la concentración, dependiendo el contaminante, son los impactos en la salud que tenemos. Puede ser desde una irritación de ojos, irritación de garganta, desencadenar un ataque de asma, aquellos que tienen asma, o concluir, por ejemplo, a lo largo de la vida, en reducir, más bien tener un impacto en la reducción de años de vida que tenemos. A lo mejor
yo hubiese vivido 85 años y morí prematuramente a los 80 debido a causas asociadas a enfermedades relacionadas con contaminantes atmosféricos. Lo que sí se conoce es que cuánto nos cuesta tener mala calidad del aire, aunque tenemos todavía estimaciones no tan buenas, pero sí sabemos por sentido común, es que si la gente está enfermándose, si la gente deja de tener una salud y empieza a gastar dinero en medicinas o deja de tener la productividad que tiene, o los niños no van a la escuela, los jóvenes no van a la escuela o quienes trabajan, eso tiene un impacto y a la larga los costos de salud los estamos absorbiendo toda la sociedad. ¿Por qué? Porque si una persona tiene una muerte prematura, pues dejó de tener esa vida plena o tuvo enfermedades asociadas a la contaminación. Si nos vamos dos antes, este es un esquema en donde se muestra cuál es el impacto de cada contaminante en cada órgano. Pero por supuesto lo que sabemos es que la sensibilidad de las personas pues cambia. No es lo mismo un niño o un bebé o un adulto mayor que una persona en su joven, no es lo mismo un contaminante que otro, entonces cada uno de los contaminantes tiene un impacto diferente. Pero pues sí les puedo decir que la evidencia científica está ahí para mostrar cuál es el impacto de cada contaminante a corto, mediano y largo plazo. La siguiente, por favor. Ahora sí nos vamos con otra más. Bueno, esta es otra gráfica en donde dice, bueno, ¿cuántos días hubiésemos estado en fase 1, fase 2? Sí, los niveles que usamos ahora se hubiesen usado, pues nada más lo que les decía, en fase 2 hubiéramos tenido 315 días en el 91 y ahora pues hemos tenido solamente 2 días, por ejemplo, de la fase 1, perdón, es al revés. La gris es la fase 2 y la fase 1 es la azul. Entonces, en los 90 hubiéramos estado en fase 1, 315 días, y bueno, poco a poco, gracias a las acciones que toda la sociedad, todos los sectores de la sociedad han implementado, es que se ha mejorado la calidad del aire, pero todavía no tenemos 0 días en donde llegamos a estos niveles que no deberíamos tener. La siguiente, por favor. Es otra manera de mostrar pues, el número de horas, en donde el número de horas, si contabilizamos todas las horas en donde estuvimos arriba de la concentración que hoy tenemos en nuestra normatividad, que son 95 partes por billón, no más de una hora deberíamos tener, en una hora no deberíamos tener esa concentración. Bueno, lo que vemos es que el número de días todavía es alto y pues hubiese sido muy alto antes. Adelante, por favor. Esto es desde 2000. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para mejorar la calidad del aire que respiramos quienes trabajamos en lo que le llamamos gestión de la calidad del aire, manejo o administración de la calidad del aire? Pues hacemos varias cosas, pero usamos varias herramientas y son algunas de las que les voy a comentar muy rápido. La primera de ellas es saber cuál es la concentración de contaminantes que hay en aire ambiente. Dónde, cuándo, a qué hora y qué contaminante es el que se está siendo presentado. Porque con eso podríamos saber cuáles son las fuentes de emisión y saber de qué manera los controlamos. Lo que también sabemos, con base en ciencias de la atmósfera o la ciencia que estudia la atmósfera, es que puede haber emisión de un contaminante por las condiciones que hay, como les decía, el caso del ozono. El ozono no se produce por ninguna fuente, sino se produce en el ambiente una vez que reaccionan 2 contaminantes en presencia de radiación solar. Pero lo que sí podemos saber es si están siendo emitidos estos contaminantes, si estos son los patrones de viento, de dispersión, o cuánta lluvia hay, o en qué zona se acumula, sí podemos tomar algunas medidas. La siguiente, por favor. Bueno, esta es no los quiero aburrir, pero lo que les digo es, bueno, ¿cómo logró la Ciudad de México? Que si ustedes buscan también literatura internacional, la Ciudad de México se presenta ya como un caso de éxito en donde se ha logrado reducir la calidad del aire. Cuando yo estaba haciendo el doctorado en los 90s, a finales de los 90s, no es cierto, en el 92, mediados del 90, me acuerdo de haber visto un libro de contaminación atmosférica, y entonces donde decía, la Ciudad de México es la ciudad más contaminada, todavía en los 90s, porque era de las pocas ciudades todavía en economías en transición, en donde teníamos datos, y en efecto, los niveles que ustedes vieron sí eran altos.
Lo que hemos visto ahorita, en donde los sistemas de monitoreo ya están muy extendidos, es que desafortunadamente hay mucho más ciudades de países en desarrollo y en economías en transición que tienen una calidad del aire similar o incluso peor a la que tuvimos en los 90s en la Ciudad de México. Ciudades en México, que ahora sabemos cuál es la calidad de aire que respiran, en algunos contaminantes, en algunos parámetros como PM2.5 están hasta 2 o 3 veces más alto de lo que respiramos en la Ciudad de México. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo no aprendimos de la experiencia de quienes vivimos en la zona metropolitana de haber hecho medidas y evitar que, pese a que la mancha urbana se expandió, pese a que los vehículos aumentaron, pese a que la población aumentó y nuestro consumo también cambió, cómo es posible que no hayamos hecho la inversión y decir, no crecemos en todos sentidos y la contaminación aumenta? Tenemos ciudades en México en donde fue exactamente lo contrario, la relación fue directa. Pero bueno, hay unas medidas y muchas de estas, las que a lo mejor ustedes recuerdan más, pues bueno, la que les mencioné, por ejemplo, era lo de la refinería, se identificaron cuáles eran las fuentes contaminantes que no deberían estar, no solo por la cantidad de contaminantes, sino porque con las condiciones que teníamos solamente se acumulaba eso. Y se hicieron algunas cosas, hay una serie y un recuento aquí de varias acciones, otra muy importante que seguramente no se acuerdan, pero a lo mejor todos los ven, algunos uno que otro, un vehículo circulando que no tiene convertidor catalítico y ustedes lo pueden percibir porque ya estamos sensibilizados a estar atrás de un vehículo que emite muchos contaminantes y lo percibimos. En ese entonces pues todos eran iguales, nuestra sensibilidad incluso era diferente. Y algunos de ustedes a lo mejor que salen a otras ciudades pueden de pronto ir a la gasolinera y decir, aquí huele mucho a gasolina. ¿Por qué allá no huele a gasolina? Porque se implementaron sistemas para controlar que los vapores de la gasolina se emitieran al ambiente, nos expusiéramos a ellos, se hicieron sistemas de control, los vehículos, bueno, en todo el país se exigió que los vehículos tuvieran convertidores catalíticos, fuimos más lentos comparado con otros países, pero en la zona metropolitana muchas de estas medidas se hicieron mucho más rápido que en el resto del país, desafortunadamente para el resto del país. Pero aquí tuvimos una gasolina, la gasolina sin plomo. Si ustedes ven los datos de plomo que estuvimos respirando en los 90, incluso antes, los pocos datos que hay realmente eran muy altos. El plomo está asociado a un problema del sistema nervioso y se dice que está asociado a un desarrollo del coeficiente intelectual, pero enfermedades también, enfermedades del sistema nervioso. Todo este es un recuento de varias acciones que se fueron haciendo y la gran ventaja de que en una zona como la zona metropolitana del Valle de México y la Ciudad de México es que la ciencia, la investigación científica contribuyó no solo a generar más información sobre estos contaminantes, sino a identificar qué medidas eran las más adecuadas. La siguiente, por favor. Bueno, este era el caso. De veras vean el mosaico. La próxima idea de nosotros es tenerlo animado. Este es de la anterior. Yo les pediría la siguiente, esa. Si quisieran, son muchos contaminantes y pues no van a poder acordarse de todos, pero hay uno que siempre van a escuchar, que es el ozono, porque en la Ciudad de México por estas condiciones todavía llegamos a niveles altos. Otro es el caso de PM2.5. PM es Particulate Matter, lo seguimos usando con acrónimo en inglés, partículas suspendidas, y el 2.5 se refiere al tamaño de la partícula, que es un tamaño igual o menor a 2.5 micras. Son importantes estos contaminantes porque no los filtramos, nuestro organismo no los filtra, son tan pequeñitos que pasan directamente al organismo y terminan en todo su paso en el torrente sanguíneo y obviamente son distribuidos a todo nuestro organismo. Estos contaminantes no solo se forman cuando hay una combustión de biomasa o de combustibles fósiles, sino se producen en la atmósfera una vez que varios contaminantes están ahí presentes y hay reacciones de procesos físicos y químicos. Y estos contaminantes son la preocupación. Parte de la evidencia científica que desató todo este movimiento de combatir o de mejorar la calidad del aire es porque hay mucha evidencia de que estas partículas no solamente tienen impactos a corto plazo, sino son justamente las que están asociadas a una reducción de los años de vida en las poblaciones. Hay algunos estudios en donde demostraron claramente que aquellas ciudades en donde la concentración de PM2.5 era muy alta, la expectativa de vida era menor, y que algunas ciudades en donde lograron hacer el cambio y reducir, lograron ver a lo largo de los años la expectativa de vida. La Ciudad de México está terminando un estudio ahorita con la Universidad de Harvard, con la Escuela de Salud Pública, y justamente los datos, al cruzar datos de concentración con datos de
de morbilidad, de mortalidad, lo que se logra ver es esa correlación que ya se había mostrado en otros países en el mundo, que cuando uno va reduciendo la concentración de contaminantes, la expectativa de vida aumenta, la calidad de vida también mejora y algunas enfermedades pueden reducirse en términos, el riesgo cambia. Esta es una de las contaminantes, ustedes se habrán acordado hace un año, incluso 2 años, que se escuchó mucho en prensa los temas, el problema tremendo de contaminación en varias ciudades de China, incluidos Beijing. Este último año lo que escuchamos es Delhi, Nueva Delhi. Este es el contaminante que la mayoría de los países ya están reportando y se preocupan. El nivel que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que en todo un año la concentración no sea mayor a 10 microgramos por metro cúbico. 10 microgramos, imagínense, en un metro cúbico de aire, un cubo de 1 metro por 1 metro, ahí sacarían las particulitas chiquititas y pesarían no más de 10 microgramos. Esa es la concentración que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Nuestra normatividad nos dice 12, 15, perdón, no es cierto, 12, en Estados Unidos también es 12, y entonces yo tendría que ver cómo estamos, ¿no? La Ciudad de México tiene aproximadamente 20 microgramos por metro cúbico al año 2023, y pues, si quisieran ver otras ciudades, Tokio tiene 17, todavía está arriba de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud de 10, Beijing tiene 73, Nueva Delhi está en 150, Los Ángeles 12, Toluca creo que está en 35, y me parece que Monterrey 45. Y hay otras ciudades en donde no sabemos porque no se mide. Pero bueno, eso quiere decir que en la Ciudad de México sí estamos arriba. El bajar todavía más tendría unos beneficios enormes en términos de calidad de vida y además en protección de los ecosistemas. Y además, las partículas, estas finas, no solo tienen en su composición contaminantes que son tóxicos, sino que también está presente una molécula que se llama carbono negro, que ya se sabe que es un contaminante de vida corta y tiene un impacto en cambio climático. Entonces, el reducir emisiones de PM2.5 tiene impactos tremendos en salud, en la salud humana, en la salud de los ecosistemas, y además sabemos que podría contribuir de manera importante al combate del cambio climático. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo sabemos esto? Yo creo que sí es algo que presumir. Tenemos un sistema de monitoreo muy robusto, es un sistema que ha estado 30 años operando y a lo largo de los años no solo se ha fortalecido, sino se ha expandido. Medimos todos los contaminantes que debemos medir y medimos otros contaminantes que no están normados, pero que se sabe que hay que medir. Y cada puntito que ven en ese mapa es una estación de monitoreo que tiene equipo automático que en este momento está mandando datos cada minuto y se revisan y se publican. Pero también hay estaciones de monitoreo que miden, determinan cuál es la composición de la lluvia o del polvo que se deposita. Hay otra red que tiene estaciones meteorológicas, cuál es la velocidad, dirección de viento, precipitación, humedad relativa y radiación. Eso es muy importante, yo les recomiendo también, ahorita la van a ver la página, entren a la página, descarguen la aplicación se llama Aire, ustedes la pueden descargar en sus teléfonos y pueden saber en cada hora cuál es la concentración de contaminantes en donde están, y les recomiendo que vean la parte de radiación ultravioleta, que tenemos poca conciencia, solamente cuando vamos a la playa nos acordamos que hay que ponernos protector y que hay que estar pocas horas. En la Ciudad de México, como les dije, la radiación solar es muy alta y no solamente en verano, de hecho es primavera, verano, incluso en diciembre. Un día que no tiene nubes, tenemos mucha radiación solar porque no las filtra. La siguiente, por favor. Estas son algunas de las imágenes de los sistemas de monitoreo. Hay sistemas muy sencillos, como es una cubeta que colecta el agua de lluvia y después se lleva y se analiza, hasta sistemas tan sofisticados como que toman una muestra, la analizan y determinan estas partículas PM2.5. La siguiente, por favor. La Ciudad de México tiene un taller, imagínense, con 34 estaciones de monitoreo o 45 puntos de monitoreo. Hay un grupo de expertos que salen todos los días, revisan las estaciones, se aseguran que están funcionando bien y los equipos que no funcionan se los traen al taller y los reparan. La siguiente, por favor. Esta es la página, si algún día tienen oportunidad, revisen, pueden bajar todos los datos que se han generado de contaminantes en la Ciudad de México, son datos públicos, por supuesto. Y bueno, nada más para comentarles, hay aproximadamente 180 artículos que han utilizado datos del sistema de monitoreo y aproximadamente 50 y tantas tesis solamente de la Universidad Nacional. Es decir, son datos muy robustos. La siguiente, por favor.
Esta es otra de las páginas. Y esta es la aplicación, la que les decía. Yo les sugiero, entren, véanla y ojalá les sirva. Es importante que además, si ustedes tienen a alguien en su familia con una población que pertenece a los grupos vulnerables, ¿no? Niños, adultos mayores o personas enfermas tienen alguna enfermedad cardiovascular, sí es importante saber cuál es la concentración de contaminantes donde viven. Si ustedes hacen ejercicio y es un día entre febrero y junio, que es en donde se alcanzan los niveles más altos de ozono, pues traten de evitar hacer ejercicio al aire libre en las horas en donde mayor se presenta esta concentración. El ozono aumenta y después empieza a reducir su concentración, no se mantiene todo el día. Para ir a correr pueden ustedes conocer también cuáles son. La siguiente, por favor. Bueno, también hay mucho avance. La app también les puedo decir cómo es el pronóstico del día siguiente, y para eso se requiere pues todo un modelo de calidad del aire que se alimenta con datos meteorológicos, cómo va a ser las condiciones meteorológicas del día de mañana, y saber exactamente quién emite, a qué hora emite y qué contaminante emite. Todo eso se mete en un modelo físico-químico y podemos saber qué contaminantes van a estar presentándose en qué zona, a qué hora del día siguiente. La siguiente, por favor. ¿Cómo voy en tiempo? Yo creo que me pasé, ¿verdad? Bueno, es el modelo. La verdad es que fíjense, todavía la duda, y ahí va a llegar porque yo casi estoy seguro que todos a lo mejor no tienen fuentes de emisión. La única fuente de emisión común que tenemos a lo mejor quienes estamos aquí es de los vehículos, y todavía se discute mucho si los vehículos son o no fuente de emisión. Los inventarios de emisiones, que es una de las herramientas que nos permite cuantificar quién emite qué cosa, siguen mostrando que en la zona metropolitana y en la Ciudad de México los vehículos, para algunos contaminantes como óxidos de nitrógeno, que son los precursores del ozono o de partículas, siguen siendo una fuente importante. El 80% de las emisiones se produce por vehículos, y eso que solamente tenemos 1.8 millones o 2 millones de vehículos. Hay ciudades que tienen una proporción de un habitante por vehículo, aquí no. Pero, no obstante, tenemos muchos. Miren aquí el modelo. Este es un modelo que muestra las emisiones de óxidos de nitrógeno, que son estos contaminantes que se emiten por los vehículos. Y lo que va cambiando en el numerito de arriba es la hora, 6 de la mañana, y mientras más rojo se ponga, mayor es la emisión. 9 de la mañana, y vean las zonas de la ciudad o de la zona metropolitana en donde se emiten, y eso quiere decir, pues está asociado a tráfico o cómo se mueven los vehículos. A la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 3, y así. Este modelo lo metemos, un modelo que nos dice también cómo es así, cómo va a ser la velocidad, dirección de viento en el día, cómo va a ser la radiación solar, y entonces lo que sabemos es un modelo que nos dice cómo sería la concentración mañana, en qué zonas, en qué eso. Y lo que ustedes van a ver también es que hay días en donde no hay viento, entonces, como dije, los contaminantes que se emitieron, que se produjeron, se quedan ahí. Y hay zonas en donde tenemos una convergencia, que es como si ustedes vieran un remolino, vientos vienen por acá, vientos vienen por acá, no pueden salir porque hay una barrera. Por ejemplo, en muchas zonas, en la zona centro de la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, es donde a ciertas horas del día estos contaminantes que ya fueron transportados de otras partes de la ciudad, no solo ahí se siguen produciendo otros, porque estamos todavía con luz solar, sino ahí se quedan y la concentración aumenta. La siguiente, por favor. Bueno, esta es otra de las herramientas. ¿Cómo sabemos quién emite qué? Bueno, hay una herramienta que se llama inventario de emisiones. Entonces, imagínense que dijera cuánto monóxido o dióxido de carbono estamos emitiendo en este momento, pues diría cuántas personas hay, cuánto dióxido de carbono genera una persona al respirar por hora, y digo, bueno, cuántas personas somos aquí, podría calcularles ahorita, estamos emitiendo tantos gramos de dióxido de carbono en este lugar, pero para eso necesito saber pues si cambia, si yo soy más grande o más chico, si corro o no corro, ¿no? Entonces, para eso se hace una herramienta que se llama inventarios de emisiones. La Ciudad de México es una de las pocas ciudades en el mundo que tiene inventarios de emisiones cada 2 años. Cada 2 años recalcula todo, cuenta cuántas personas, cuántas industrias, cuántos vehículos, y luego calcula cuál es el factor de emisión. Es decir, si yo calculo que son 10 gramos por día, por persona, realmente es cierto, hay evidencia que hay mejores cálculos, y entonces se calcula. Y así es como podemos decir que por dos fuentes, es o mido los vehículos, o mido lo que está en aire ambiente, o calculo, y todo eso converge a decir quiénes son las fuentes de emisión de ciertos contaminantes. La siguiente, por favor. Bueno, estos son datos de radiación solar. Esta es la que les decía, radiación solar también. La siguiente, por favor.
Esto es lo que vemos cuando hay contingencias. Cuando hay contingencias se aplican medidas que restringen a varias fuentes de emisión para reducir los contaminantes que se van a emitir ese día. En la zona metropolitana del Valle de México tenemos y vamos a seguir teniendo estos problemas de calidad del aire, no solo porque seguimos emitiendo, sino porque cuando tenemos situaciones de estabilidad atmosférica, que son en esta época de febrero a junio, es que hay sistemas de alta presión y entonces lo que se genera es que hay muy poquito viento y hay días que tenemos un viento tremendo y después de eso sigue la calma y esos días son los contaminantes que generamos no se mueven. Generalmente en la Ciudad de México lo que se emite, se produce, se transforma y en la noche se ventila y al otro día otra vez volvemos a iniciar. Estos días que tenemos contingencia ahora están fuertemente asociados a problemas de dispersión. La siguiente, por favor. Bueno, eso son lo que hacemos con ozono. Este era el ejemplo que les decía, este cuadrito moradito que está ahí en medio es lo que pasó hace 2 años, pero el año pasado, en 2017, tuvimos una semana extraordinaria en términos de patrones meteorológicos, donde una semana tuvimos estabilidad atmosférica impresionante, no había viento, estaba casi menos de 1 metro por segundo, o sea, no se movía nada. Entonces esa semana todos los contaminantes siguieron emitiendo, estuvimos en fase 1, casi una semana. Bueno, los meteorólogos y los que estudian, los investigadores de ciencias de la atmósfera, les parece que son estos eventos, wow, pues, ¿cómo pudo pasar todo esto? Pero lo que sí indica es que ante estos eventos no podemos esperar a que sople bien, sino seguir la siguiente, y me voy a ir a la... Esta es la app, la siguiente, yo creo que me gusta. Bueno, tenemos varios proyectos. ¿Cómo se genera mucha la información? Pues a través de convenios. La Ciudad de México tiene mucha investigación que se hace o genera información técnica, pero tenemos colaboraciones con varias instituciones. Ahorita estamos haciendo una colaboración para el modelo de calidad del aire con el Centro de Supercómputo de Barcelona. Se desarrolló un índice de riesgo para decirle a las personas susceptibles cómo poder saber cuándo, con otros niveles, con otra manera de comunicarnos, cuándo deberían reducir su exposición. En la Universidad de Harvard se están haciendo este estudio de qué hubiera pasado, cuántos años ganamos de vida de los 90 para acá por haber hecho las acciones o mejorar la calidad del aire. Con la Universidad Nacional tenemos varios proyectos para hacer análisis de los contaminantes que están en la atmósfera y bueno, seguimos haciendo análisis de qué combustibles y cómo tener mejores estimaciones de las fuentes vehiculares. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, nada más terminaría con el tema que todos seguramente han estado relacionados en los últimos, es la parte de fuentes móviles. Ojalá esa fuese nuestra fuente móvil en la Ciudad de México, la movilidad no motorizada, pero lo que tenemos es 2 vehículos, la siguiente. Y pues, lo que sabemos es que la flota vehicular sigue aumentando, aunque para la Ciudad de México no aumenta en la proporción que se esperaba, pero la zona conurbada sí tiene un aumento de flota vehicular. La siguiente. Y el programa Hoy No Circula y el programa de verificación vehicular, que son únicos, los hemos tenido en la Ciudad de México. Hay mucha crítica y la pregunta es si han servido o no. Lo vemos, insisto, por emisiones a la atmósfera, pero lo que sí sabemos es que seguir implementando estos programas sí tienen impacto y hay emisiones que no se emiten por implementarlos. La siguiente. La siguiente, por favor. Y bueno, uno de estos programas es el programa de verificación vehicular, que acaba de tener una renovación. Se renovaron los centros de verificación vehicular con el fin de no solo tener mejor tecnología, sino implementar mejores sistemas para combatir la corrupción. El tema de ir a hacer una verificación, que la mayoría lo tomamos como es déjame circular, es en esencia, el programa tiene el objetivo de reducir al máximo posible las emisiones que un vehículo tiene en circulación. Y eso está relacionado con la tecnología del vehículo, con el modelo del vehículo, con los kilometrajes, con la manera en cómo lo cuidamos. Y bueno, el programa de verificación vehicular, esa tiene la idea. La siguiente. El programa tuvo varios cambios, algunos de ustedes ya fueron, bueno, hicieron cambios en esencia de no solamente de equipamiento, sino también de varios sistemas que les decía para combatir la corrupción, incluyendo tanto sistemas como de vigilancia, como incluso de controles en el sistema de información y, por supuesto, de mayor control con el personal que trabaja en los centros de verificación. Y creo que ya me seguiría con eso. Bueno, el programa de verificación vehicular tiene una historia grande, muy larga.
Es un tema interesante, yo creo que es un tema que se ha estudiado poco, se ha criticado mucho, pero hay pocos elementos fuertes que han utilizado para criticarlo, construirlo. Hay mucha información y realmente creo que es un tema interesante de estudio para varias disciplinas. Y bueno, estas son imágenes de los centros de verificación, se los presento porque en efecto es una medida que hemos padecido quienes vivimos en esta zona, cada 6 meses ir a hacer una verificación, pero lo que sí les puedo decir es que la medida ha mostrado que las emisiones por estas fuentes son mucho menores de las que hubiésemos tenido de no haber implementado, que la flota, que ha promovido una renovación de la flota vehicular registrada en la Ciudad de México es de las más nuevas en el país, y que las emisiones, por otros estudios que se hacen, me parece que es la siguiente, con un sistema de sensor remoto, la siguiente, tenemos unos equipos que nos permiten en calle dirigir un haz de luz a la pluma de vehículos que emiten los contaminantes que salen del escape de los vehículos cuando están en circulación y poder determinar cuál es la concentración que tienen estos vehículos y poder ver si realmente ese vehículo corresponde o no al holograma o si realmente cumple o no. Hay una norma, la norma 167, que fue publicada el año pasado y que dice que si pasas de esos niveles, pues tu vehículo es altamente contaminante. Y lo que hemos observado, se pueden observar los vehículos altamente contaminantes, pero también lo que se ve es que la flota vehicular registrada en la Ciudad de México, comparada con vehículos de año, modelos similares registrados en otras entidades, tienen emisiones menores, aunque el holograma corresponda al mismo, que sea otorgado igual. Y eso quiere decir que, bueno, que una de las medidas que es tener mayor control en los centros de verificación y otorgar el holograma que corresponde a la emisión, pues es una de las medidas que hay que seguir apoyando. El combate a la corrupción es un tema importante. Sí les puedo decir que hay muchas medidas que se hacen y se tienen que seguir haciendo, pero una más importante yo creo que es la conciencia, ¿no? Si alguien ofrece a alguien que le pasen el vehículo, es porque hay un incentivo muy grande, que es circular, pero lo que no nos damos cuenta o no se dan cuenta es que el tener un vehículo con altas emisiones no solo contribuye a esta emisión a la atmósfera, sino que están respirando quienes van dentro del vehículo y por supuesto pues, tengamos o no vehículos, pues lo respiramos. Y creo que hay 2 más y ya. Pues ya, lo dejaría ahí. Muchas gracias.